lo siguen. Yo era un bebé en Cristo y solamente seguía a mis hermanos mayores, aquellos con los que me identificaba. Y entonces llegamos a esta parte de la ciudad, aquí a la colonia La Paz, y poco tiempo después aquí a la recta Cholula. Y en ese tiempo empezamos mi esposa y yo a servir y a hacer de todo. Hicimos de todo. Y una de las cosas que hicimos y que impactó mucho en mi corazón fue ser maestro en BC Kids. No le llamábamos así, le decíamos escuela dominical, ahora es BC Kids. Pero antes le decíamos escuela dominical, ¿no? Y ahí estaba esta mujer, ¿no? Que era una niña, y estaba Jordi. Fíjate, yo fui maestro de Jordi, me recuerdo bien, chiquito, tenía unos ojotes abiertos y unas pestañotas como de nena, pero era bien hombrecito, ¿no? Sigue siendo hombrecito, ¿verdad? Katia da testimonio de eso. Imagínate, y de veras, ser maestro en BC Kids fue un impacto en mi vida. Y yo recuerdo que en una ocasión estábamos dando, porque mi esposa estaba conmigo, y estábamos dando la clase, y la clase estaba basada en Primera de Juan, capítulo número 4, verso número 4. Si quieres ponerlo, Primera de Juan, capítulo 4, verso número 4. Y este verso dice: ustedes, queridos hijos, son de Dios y han vencido a esos falsos profetas, porque el que está en ustedes es más poderoso que el que está en el mundo. El que está en ustedes es más poderoso que el que está en el mundo. El mensaje para los niños, la lección esa mañana era ese: Jesús es más poderoso que el que está en el mundo. Y entonces la clase era mostrarles y darles ejemplo a los niños de cómo Dios suplía todas nuestras necesidades. Y entonces, mientras yo estaba viendo el material y cuando estaba hablando con los niños cómo Dios suple todas nuestras necesidades, incluso la clase decía que Dios es tu mejor amigo. ¿Te acuerdas de eso? O sea, yo creo que a todos le han dicho eso en BC Kids o en la escuela dominical. Jesús es tu mejor amigo, ¿no? Y enfatizando en eso, algo pasó en mi corazón y puse atención en la primera parte. Dice: porque mayor es el que está en vosotros, mayor es el que está en mí. Cuando pude entender, algo explotó en mi pensamiento. Porque no se trataba de que Jesús fuera mi gran defensor, de que Jesús fuera mi gran proveedor. Sencillamente me di cuenta que el Dios eterno, ¿cuántos de nosotros saben que Dios no habita en lugares físicos? No habita en templos hechos por el hombre, no habita ni siquiera en montañas. Algunos dicen es que está en el cielo, ni siquiera el cielo es su habitación. Lo que entendí y lo que se me reveló, lo que cambió mi vida fue eso: el saber que el Dios Todopoderoso estaba en mí. Jesús en mí. Dios pudiendo habitar en un lugar majestuoso. Dios podía tomar como lugar de su habitación lo más increíble. ¿No estás de acuerdo conmigo? Dios podía decidir vivir en un extremo del universo. Dios podía rodearse de majestad. Pero aquí dice que Dios decidió vivir en mí. ¿Te das cuenta de eso? Ahorita que estaba leyendo Aldo, Santiago capítulo número 1, verso 17 y el verso 18 lo leyó en una versión diferente, Nueva Traducción Viviente. Vamos a leer por favor el segundo en esa traducción. Si lo tienes o alguien que lo tenga. El verso 18,
Santiago capítulo número 1, verso 18. Si lo quieres poner en la Reina Valera, creo que no tenemos en el programa la nueva traducción viviente. Mi traducción dice en el verso 18, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Fíjate cómo dice esta traducción. Él, por su propia voluntad, nos hizo nacer de nuevo por medio de la palabra de verdad que nos dio. Y de toda la creación, nosotros llegamos a ser su valiosa posesión. No había leído esta traducción, pero mientras la leyó él dije, increíble, lo que está en mi corazón es lo que dice ahí. Nosotros somos la más valiosa posesión del Dios del universo. Esa es la verdad que transformó mi corazón. ¿Qué significa esto? Ya lo he dicho algunas veces. Pero mira, quiero que cambies tu manera de pensar, porque Dios quiere hacerlo. No hay nada más importante que Dios. ¿Cuántos saben eso? No hay nada más importante que Dios, el que creó todas las cosas, de quien fluye la vida, el autor y consumador de nuestra fe. No hay nada, absolutamente nada que llegue siquiera. Mira, el tema del diablo contra Dios es un tema equivocado. Si tú piensas que Dios tiene la misma capacidad que el diablo y que es un oponente de Dios, o que el diablo es oponente de Dios, te equivocas. Esa es una idea persa, en donde es el diablo contra Dios, el bien contra el mal. No existe. El diablo no es contrincante del Dios Todopoderoso. Eso hay que entenderlo. Nada hay más importante que Dios. Absolutamente todo. ¿Y sabes qué es lo segundo en importancia? Eres tú, Kai. Eres tú, Carmen. Es increíble encontrar y conocer que después de Dios lo más importante eres tú y soy yo. No hay nada. Y ya se los dije una vez, se lo dije en el desayuno de hombres. Mira, todo lo creado, maravilloso, todo lo que nuestros ojos logran ver, toda la naturaleza, todo lo que asombra nuestro pensamiento, todo lo que ha asombrado al hombre desde toda su historia, a los filósofos, a los matemáticos, a los astrónomos, aún a los locos astrólogos, todo lo que ha impactado la mente del hombre, pasando por Darwin y toda esa bola de científicos, todos ellos se maravillaron. ¿Y sabes de qué se maravillaron? De un simple escenario. Porque toda la creación, todo lo que tus ojos ven, todo el universo es solo un escenario como el que está aquí. Es como un set en Hollywood. Todo eso solamente es un escenario para una comunión. Es el Dios creador con su pueblo, con sus hijos. ¿Te das cuenta? Él quiere tener comunión con el ser humano. Creó al hombre a su imagen y semejanza. Y creó al hombre y lo puso en el jardín. Y es lo físico que conocemos. Es decir, lo que ha admirado al hombre por toda su historia. Es solo un escenario. No es importante. ¿Quién es importante? El hombre. Porque de tal manera amó Dios al mundo. No dice de tal manera amó Dios a las mascotas.
Ay, hablar de mascotas, ¿no? Hay jardines para que corran con su mascota, hay hoteles para mascotas, hay estéticas para mascotas, hay leyes que protegen a las mascotas, perritos, gatitos, pobrecitos. La Biblia dice: de tal manera amó Dios al mundo, y estaba hablando de seres humanos, que entregó ¿a quién? A Jesús. ¿Te das cuenta? No es el océano que hay que revertir la contaminación. No estoy diciendo que seamos malos mayordomos, porque Dios puso al hombre para ser mayordomo, para que sea señor sobre aves, animales y reptiles y todo lo que se arrastra, dice la Biblia, ¿no? El hombre es mayordomo. Pero toda la creación, absolutamente todo, montañas, oro, minerales, absolutamente todo es un escenario. ¿Para qué? Para que la humanidad, para que tú y yo volvamos nuestros ojos a Dios y empecemos a tener comunión. Porque mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. No se trata de que tienes un superhéroe para defenderte. A veces cantamos a los niños para que Jesús es más grande que Superman y que Spider-Man. ¿Te acuerdas de esas canciones? Está bien para un niño, pero tú y yo no somos niños. El mensaje que Dios quiere hoy transmitirte a ti es eso mismo. Porque mayor es el que está en ti. Porque el Dios Todopoderoso se dignó habitar en un vaso frágil. ¿Cuántos saben que somos muy frágiles? ¿No? Viene una bacteria y de pronto tenemos gripa, ¿no? Otra bacteria y de pronto nos da desinteria y te mantiene noches enteras sentado ahí en el trono, ¿no? Imagínate, somos tan frágiles, ¿no? Una pulga puede saltar más de 50 veces. No, una pulga brinca así, yo no puedo brincar más de 30 centímetros. ¿No? Si acaso Jordan podía saltar tal vez 1,10 m, ¿no? Dios se complace en habitar en ti. Cuando entendí esto, mi percepción cambió totalmente. Empecé a entender muchas escrituras. Mira, tengo aquí algunas escrituras. Colosenses 1:27. Son escrituras que dicen lo mismo, pero que a veces no entendemos. Dice Colosenses 1:27: a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. Y está hablando, ¿sabes de qué habla ahí? Está hablando que Dios tiene oculto un misterio. Desde todos los siglos y edades estaba escondiendo, estaba guardando un gran secreto, un misterio. Y dice aquí: a quienes Dios quiso dar a conocer. ¿A quienes Dios quiso darle a conocer? A aquellos que abren su corazón, como tú y como yo esta mañana. Dice: las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. ¿Cuál es la riqueza de ese secreto? Dice: Cristo en ustedes, la esperanza de gloria. Cristo en ustedes. Y algunos ponen atención en la segunda parte, la esperanza de la gloria. Y es que todos queremos la gloria, todos queremos dinero, todos queremos bienestar. Pero la segunda parte no es tan importante. La primera es la importante, es Cristo en ti. Cristo en ti. Cuando te ves al espejo, ya no ves a aquel tipo fracasado. Puedes ver a Jesucristo. Cuando te ves al espejo, puedes ver al Cristo crucificado. Puedes ver al autor de esta vida. Puedes ver a quien creó los cielos y la tierra. Ahora, ¿qué más? Otro verso, fíjate. Colosenses ya leemos. Efesios 2:22. Efesios 2:22 dice: a quienes vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Ahí está hablándole a la iglesia, pero también de manera individual. Dice que somos edificados.
Cada día somos edificados nosotros. ¿Para qué razón? Para morada de Dios en el Espíritu. La palabra morada significa residencia permanente. Dios decidió vivir de manera permanente. ¿En dónde? En la quinta galaxia, ¿no? En mí. ¿Te das cuenta de eso? Entonces, después de Dios, lo más importante es el ser humano. No hay nada de más valor que cada uno de nosotros, si es que eres redimido por la sangre de Jesús. Amén. Lo que más dice, ya leímos entonces Efesios. Busca Efesios 3:17. Efesios 3:17. También ahí dice, para que habite Cristo por la fe. ¿En dónde? En mí, en mi corazón. Para que habite Cristo por la fe. ¿En dónde? En mi corazón. Cuando yo entendí esto, dejó de ser una letra estéril y se convirtió en carne. Cuando entendí esto, empezó a ser carne la palabra en mi vida. Porque nosotros leemos constantemente o escuchas constantemente, pero ¿sabes qué? Tus oídos están tapados, tu entendimiento está cerrado y no podemos ver, no podemos hacer carne la palabra. Cuando yo me di cuenta que mayor es el que está en mí, y eso fue la revelación, Cristo vive en mí. Cristo vive en mí. Y entonces empecé a entender muchas cosas sobre la Biblia. Empecé a entender esto, que Cristo quería habitar en mi corazón, pero por la fe. Y eso transformó mi manera de vivir. Y ahora más quiero compartir 3 cosas que transforma. Mira, y no hay forma de conocer a Dios si no es a través de Jesucristo. No hay ninguna forma de conocerlo. Entonces, 2 cosas tienen que suceder en tu corazón cuando conoces a Jesús. Cuando sabes que el corazón duro de piedra ahora es un corazón suave y tierno. ¿Te acuerdas lo que compartí contigo? Dios quita el corazón duro y te da un corazón de carne. Y eso trae cambios a tu vida. Y luego vimos hace 2 semanas, dame, hijo mío, tu corazón. Y tú le das tu corazón a Dios. Se lo das de manera consciente, personal, decidida. ¿Ok? Pero yo nada más quiero compartirte 2 cosas o tal vez 3 cosas que tienen que suceder cuando tú entiendes esta verdad. Si tú has entendido esta verdad, entonces esto es lo que ha pasado en tu vida. Lo primero es, tu perspectiva cambió. Tu perspectiva, tu forma de ver las cosas, tu cosmovisión cambia. No puedes seguir pensando y viendo las cosas igual. Cuando esta verdad se hace carne y entiendes que Jesucristo vive en tu corazón, pudiendo vivir en el extremo del universo en toda su gloria, Él ha decidido venir a tu vida para vivir de manera permanente ahí. Cuando entiendes eso, empieza a haber cambios en tu manera de ver las cosas. Yo compartí con los hombres, ¿no? Mi manera de ver las cosas cambió en lo absoluto. Antes de conocer a Jesús, yo les comentaba a los hombres, yo compré, cuando mi hijo Aldo nació, te imaginas, todo hombrecito pues quiere tener un varón. Y cuando yo tuve a mi primer hijo, entonces compré una botella de Cheverny. Los que son viejos como yo, tal vez sepan lo que significa eso, ¿no? Pero era un brandy y decían que era lo mejor en aquella época. Yo compré una botella y muy así, hombrecito, le dije a mi esposa, voy a guardar esta botella aquí para que cuando Aldo cumpla 15 años, me la voy a tomar con él. Y me voy a ir con las muchachas para llevarlo a que aprenda a ser hombre. ¿Te das cuenta qué estupidez? Es verdaderamente tonto. Pero así era mi cabeza, así pensaba.
Pero cuando viene la palabra y se revela tu corazón, cambia tu manera, tu perspectiva de las cosas. Absolutamente cambia y empiezas a ver ahora diferente. Ya no piensas de esa manera. Entonces cambia tu perspectiva. ¿Sabes qué es lo que cambió también mi perspectiva del trabajo? Yo tenía ambiciones, yo tenía anhelos, tenía muchos planes. Quería hacer muchas cosas, ganar mucho dinero, quería hacer muchos proyectos. Quería hacerme un nombre, quería triunfar, quería muchas cosas. Pero cuando viene Cristo a tu vida, cambia tu perspectiva del asunto. ¿Y sabes qué es lo que cambió en mi corazón? Dejé de ver el trabajo como el fin de mis anhelos. ¿Sabes qué es lo que se convirtió en el fin de mis anhelos? Fue Dios. Entonces, el trabajo, mi profesión, mi ejercicio profesional, las capacidades que Dios me había dado, empecé a usarlas. Pero cuando vi un versículo que decía, y todo lo que hagas, hazlo como para el Señor, entendí, perfecto. Voy a trabajar con muchas ganas, voy a hacer el mejor trabajo posible, voy a lograrlo, no porque el patrón que me está pagando, no por la marca. Y algunos saben que yo trabajé toda la vida en Volkswagen, ¿verdad? Y hasta Enrique Borja hace su comercial, ¿no? De que aquí en esta iglesia es pecado traer otra marca, ¿no? Porque traigo la marca de Volkswagen en el pecho. Y sí, fui un fan de la marca y defendí y trabajé y me esforcé y luché, pero nunca mi corazón estuvo allá. ¿Sabes por qué razón? Porque dentro de 10 o de 1000 años, ¿qué va a ser la marca Volkswagen? Nadie se va a acordar de eso. Nadie. Pero el reino de Dios permanece. Así es. Si te das cuenta, en la historia del hombre hubo un imperio otomano. Tú revisas la historia, hubo un gran imperio otomano que casi nadie menciona. Ya no existe, a nadie le importa. Hubo grandes intelectuales en la historia de la humanidad, pero ¿dónde están hoy? Ya su obra es obsoleta, ya no funciona. ¿Qué es lo único que permanece a través de la historia? La iglesia, la obra del Señor. Ha estado por ya 2000 años. Después de Jesús, 120, después 5000, después en Jerusalén, después en Éfeso, después en Roma, después en todo el mundo. ¿Qué es lo único que permanece? Es la obra de Dios. ¿Te das cuenta? Cambia tu perspectiva de las cosas. Cambian tus prioridades. ¿Cuál es tu prioridad? Mira, si tú estás aquí y dices, no era convertido, ahora estoy en la iglesia, pero si tus prioridades son las mismas que antes, entonces debes tener cuidado porque tal vez no eres salvo. No han cambiado tus prioridades. Porque lo primero que sucede es que cuando llegas a Jesús y la palabra se hace carne en tu corazón, es que tus prioridades cambian. Tus prioridades cambian. ¿Sabes qué es lo que pasó en nuestra vida? Nuestras prioridades cambiaron. Mi esposa y yo teníamos un corazón para la iglesia. Servíamos, íbamos de aquí para allá, estábamos. Tal vez ella me jaloneaba, no estaba muy convencida, pero yo estaba convencido de que tenía que servirle a la iglesia, ¿no? De que tenía que dar mi vida por la gente. Y sabes, empezamos a dar primeros pasos. Visitábamos a las personas en sus domicilios una vez por semana. Y ahí está María Eugenia. Nadie la conoce por María Eugenia, ¿verdad que no? Y creo que una vez lo platicamos, pero si no, de una vez que se entere ella. Mi esposa y yo intentamos llegar a su casa como 5 o 6 veces. Nos daba la dirección y dábamos de vueltas y vueltas por ahí enfrente. No dábamos con su casa. No había GPS, no había el Waze y esas cosas para llegar a su domicilio. Nos costó mucho trabajo llegar y encontrar su domicilio. Pero cuando llegamos nos recibió
y empezamos a darle los primeros pasos. Y la visitamos 7 semanas seguidas, ¿no, Kena? Así es. No vino hoy Adrián, ¿verdad? Créanme, cuando yo veo a Adrián aquí, siento un gozo también, obviamente. Pero a Adrián siento mucho gozo porque Adrián salía vestido con su sombrerito de Woody, su chalequito. Kena le compró a él su no disfraz, su atuendo de Woody, ¿verdad? Tenía el sombrerito, el chalequito, los pantalones de mezclilla, las botitas, y salía y nos sonreía. No puedo olvidar eso, jamás me puedo olvidar de eso. Era chiquitito, ¿cuántos años tendría? 3, 4 años, no sé. Pero nuestro corazón era servirle a la iglesia, animarlos, leer con ellos la Biblia, llevarlos a las verdades que estaban transformando nuestra vida, ¿no? Que caminaran sus primeros pasos en la fe, que conocieran al Dios de toda gloria, que pusieran su confianza en Él y no en los hombres, ¿no? Porque Dios quiere cosas buenas para cada uno de nosotros. ¿Un poco no? Cambia tu prioridad. Esa era nuestra prioridad. Ese era el anhelo de nuestro corazón, solamente servir, solamente poder compartir, solamente hablar de Jesús. Y eso te cambia la prioridad. Dejas de tener otras prioridades. Yo te pregunto, ¿cuáles son tus prioridades en la vida? ¿Están cambiando? ¿Están siendo afectadas por tu fe en Cristo? Tu fe en Cristo que está revelada aquí en la Biblia, ¿está cambiando tus prioridades? ¿Está moviéndote a cosas que anhelas hacer con todo tu corazón porque sabes que eso es lo que le agrada a Él? Ahora, ¿lo haces por recompensa? No lo haces por recompensa. Lo haces por recibir aplausos. No, eso no significa absolutamente nada. Mi esposa y yo pasábamos en ocasiones aquí en la noche y nos metíamos aquí a un salón. El lugar estaba vacío, no era como ahora que ya tenemos postes de luz y que hay vecinos a la derecha, vecinos a la izquierda y que estamos en una zona muy bonita. Estábamos en medio de la nada. El pasto crecía, eran verdaderos matorrales, porque no teníamos máquina para cortar el pasto. Pero mi esposa y yo entrábamos hasta acá y nos encerrábamos. Nuestros ojos revisaban la oscuridad y nos emocionábamos de lo que Dios quería hacer. Imaginábamos este lugar tal vez como ahora lo vemos, con gente, con niños corriendo, con autos estacionados, con el pasto bien podado y verde. Y esa era nuestra oración. Lo que queríamos era ver familias restauradas. Nosotros vivimos la experiencia de un matrimonio fracasado. Nosotros supimos lo que es, ya les dije, no, yo supe lo que es vivir en el infierno aquí en la tierra. Lo que deseábamos era que cada familia fuera restaurada. Deseábamos que cada niño creciera en un hogar lleno de amor y de compasión. Que cada persona aquí en la iglesia fuese transformada. Que a cada uno de los que estaban aquí les fuera muy bien. En los negocios, en su trabajo, en su profesión. Esa era nuestra oración, esa es nuestra oración todavía. No hemos cambiado. Nuestras prioridades no han cambiado. La pregunta es, ¿tus prioridades cambian o no han cambiado? Porque si entiendes que Cristo vive en ti, no vive para darte lujos o para eso no. Él está aquí está en tu vida para que tú seas un reflejo de su gloria aquí en la tierra. Dos cosas, tiene que cambiar tu perspectiva de la vida, de cómo ves las cosas, de cómo juzgas las cosas. Cambia la perspectiva. Vamos a leer lo que dice Romanos, por favor, en el último verso que tengo aquí, Gálatas capítulo número 2, verso número 20. Gálatas 2:20.
Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Te acuerdas que Jesús le dijo, el que quiera seguir en pos de mí, que tome su cruz y me siga? Eso es lo que dijo Jesús, ¿no? Si alguien quiere seguirme, que tome su cruz para seguirme. Y todos los cristianos dicen, no, ¿cómo vamos a tomar la cruz? O sea, yo lo que quiero es pachanga, yo quiero viajar, quiero divertirme, quiero vivir la vida. ¿Cómo toma la cruz y sígueme? Pero Pablo después, cuando escribe a los Gálatas, les dice, y estaba en la cárcel cuando escribió a los Gálatas, les dice, con Cristo estoy justamente crucificado. ¿Te das cuenta? Él dijo, estoy crucificado. No solamente tomé la cruz, sino subí a la cruz y estoy crucificado. Jesús dijo, niéguese a sí mismo. ¿No? ¿No es lo que dijo Jesús? Niéguese a sí mismo, tome su cruz. Y entonces Pablo aquí dice, ya no vivo yo. Me niego a mí mismo. Ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. ¿Te das cuenta? Ahora, no se trata, Dios no quiere desaparecerte. A mí no me desapareció. Sigo siendo el Noé. Me sigo apellidando igual. Tengo el mismo cuerpo. Tengo la misma mente, el mismo cerebro. O sea, Dios no se deshizo de mí. Pero cuando aquí Pablo dice, ya no vivo yo, significa el viejo yo, aquel que quería comerse el mundo a pedazos, aquel Noé que tenía ambiciones y egoísmo, ya no vive. Renuncié a todas mis aspiraciones. Estaba equivocado. Esto es lo que significa, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Has llegado a esa conclusión? Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Yo les he dicho que hay 3 destinos, 3 alternativas, ¿no? Y a los que les gusta la ciencia ficción, 3 realidades alternativas, 3 mundos alternativos, ¿no? Si les gusta la ciencia ficción, a mí me encanta, ¿no? Pero hay 3. Yo nací en una familia, ustedes saben más o menos el trasfondo de mi familia. ¿Sabes cuál es el destino que quería mi trasfondo? Yo debía haber quedado viviendo ahí en Cholula con un negocio de pieles, cargando carne, repartiendo con un cuchillo clavado aquí, tomando por todo el tiempo, teniendo mujeres por todos lados, y tal vez como mi hermano, tirado ahí en la calle por Cholula de borracho. Ese es un destino, el destino de mi ambiente. Pero ¿sabes qué? Yo quería otra cosa. Lo que yo quería era diferente. Yo quise estudiar, quise sobresalir, quería viajar al extranjero, quería hacer muchas cosas. Eso es lo que yo quería, el segundo destino. Pero ¿cuál es el tercer destino? Dios dijo, ni una ni otra, yo te quiero para mí. Yo te quiero para mí, porque voy a habitar en ti y voy a cambiar tu manera de ver el mundo. Voy a cambiar tus prioridades, porque tu corazón va a ser mío. Y ese es el destino que hoy estoy viviendo. Es mucho mejor que cualquiera de los otros 2. La pregunta es, ¿tú estás viviendo el destino correcto? ¿O estás anclado por tu entorno? ¿O estás buscando tus sueños? ¿O estás en la voluntad de Dios? Conozco mucha gente en ambos destinos. Estábamos aquí hace algunas semanas y les dije, yo conozco a un hombre que estuvo aquí, vino aquí, su mujer lo había dejado y él vino y se humilló delante del Señor. Era un hombre grandote, barbudo, pelo en pecho, un verdadero macho alfa, tú lo veías y impresionaba, pero vino aquí con la cabeza agachada y entró y recibió a Jesús. Y empezó a ser fiel al Señor. ¿Y te das cuenta? Empieza a ser fiel al Señor. Y de pronto a los 3 o 4 meses, ¿qué crees? Se reconcilia con su esposa y sus 2 hijos. Y vienen y llegan a la iglesia. Y entonces ya no veíamos a ese hombre ahí solo
veíamos ya una familia con 2 jovencitos, eran 2 chiquillos, 2 chamaquitos. Y empezamos a tratar y a hablar con ellos y a darles primeros pasos y a ayudarlos en su vida y en su matrimonio, ¿no? Pero ¿sabes qué es lo que pasó? Sus prioridades no cambiaron. Su perspectiva de la vida no cambió. Seguía siendo el mismo grosero con su esposa. Seguía siendo el mismo mezquino con su esposa. No le importaban sus hijos. No cuidaba de sus hijos. Y yo lo sorprendí varias veces platicando con mujeres allá en el trabajo, en la planta. Lo sorprendí ahí, ¿no? Sonriendo y todo. Como que no me pasaba eso. Y una vez le dije, oye, no está bien, ¿no?, que estés haciendo eso. Como que no lo veo correcto que te vas a comer con tal persona. Y él, recuerdo muy bien que me dijo, no, ¿qué te pasa? Yo no soy así. Bueno, está bien. ¿Qué es lo que sucedió? Se enredó y su matrimonio otra vez se deshizo. ¿Y sabes dónde está él? Alejado de Dios. Hoy está lejos del Señor. Está sin esposa, sin hijos. Está solo, viviendo en un pequeño departamento. Ya con más de 50 años de edad, ya casi, yo supongo que ya tiene igual que yo. Sin trabajo, sin pensión, sin casa propia, sin negocio, sin nada. Sin nada. ¿Por qué? Estuvo aquí, estaba sentado, escuchó la palabra, alzó las manos, cantó los cantos que cantamos. A veces lo vi llorar. ¿Y por qué hoy no está viviendo en la voluntad de Dios? ¿Por qué razón? Porque su perspectiva de la vida no cambió, sus prioridades no cambiaron. Pero lo tercero importante, su corazón nunca se lo entregó al Señor. No le entregó su corazón al 100%. Y hay muchos creyentes que no quieren entregarle su corazón al Señor al 100%. Quieren reservarse algo para ellos. Pero sabes, así no puedes ser un buen hijo de Dios. El Señor está demandando de su iglesia, de cada uno de ustedes, cada uno de nosotros. Si Cristo vive en tu corazón, Él quiere tu 100%. Quiere tu 100%. Que tú puedas decir como Pablo dijo a los Gálatas, y ya no vivo yo, mas ahora vive Cristo en mí. Y el ya no vivo yo significa el viejo yo está fuera de la escena. Ya ese hombre quedó fuera en la historia. Sus pensamientos, sus ideas, sus planes ya no están, ni siquiera su forma de hablar. Ahora Cristo vive en mí. ¿Te das cuenta? Dios quiere tu 100%. Depende de ti si estás dispuesto a darle tu 100% o te reservas parte. Si te reservas una parte, si Dios no cambia tu manera de pensar, si no cambia, yo espero que no llegues a la historia del hombre que mencioné. Pero sea cual sea el futuro, no va a ser el futuro que Dios quiere. Podrás cumplir tus sueños. Yo he conocido personas que estuvieron aquí en la iglesia y que ahora están en otro lado, y ellos pueden vivir en casas grandes y tener grandes títulos y grandes logros. Pero ¿sabes qué? Están alejados del Señor. Están lejos de Dios. Están fuera de su voluntad. Puedes conseguirlo porque eres hábil, porque eres inteligente, pero no vas a tener la dulce compañía permanente de que Jesús está en mi corazón. Jesús está vivo en mi corazón. Cuando Jesús vive en tu corazón, no importa cuánto dinero hay en la cartera, no importa cuántas personas están molestas contigo. Solo hay una cosa, el Señor es mi juez. Porque delante de Él me voy a parar un día. Y a Él no le puedo engañar. Amén.
¿Por qué no terminamos ahorita cantando el coro que aprendimos hoy?